Muy buenas tardes, familia. Un saludo muy grande. Soy Luis, están en la caja de Pandora. Es un placer teneros esta semana. Ya es, por decir antes de Navidad, la última semana. Luego ya pillo yo ya vacaciones. Y vamos a pegar fuerte esta semana porque todos los ponentes que tenemos vamos a ir a tope. Pim, pam, no vamos a parar. Bueno, pues empezamos hoy a las 5. Como la semana pasada Indica no pudo estar, pues tendremos ahora capítulo 6, meditación para la transmutación y purificación. A las 6... vaya nombre. Aftar, el programa de mantenimiento de la Tierra con Ángel Luis Fernández. A las 7, la conciencia del sueño, segunda parte con José Antonio González. Y cerramos Solsticio de Invierno 2021, cuento de Navidad con Yolanda Soria, enseñanzas de la bruja cosmopolita. No haremos el programa habitual de Conciencia Billonaria, sino que pasamos a los de la bruja cosmopolita para cerrar el año, para hablar del solsticio. Y dicho esto, pues vamos a saludar aquí a Entica, que ya lo tenemos por aquí. Tin, 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 tin. ¿Qué tal, Entica? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, al 100%, Luis. 100%, muy bien. Oye, Entica, ¿qué? ¿Cómo todo por Barcelona? ¿Perfecto? ¿Has ido a las manifestaciones? ¿Has hecho algo? No, bueno, estoy haciendo muchas cosas, pero me estoy moviendo más a nivel de redes y a nivel online. No he ido a ninguna manifestación, voy a ir seguramente a una que es creo el día 30 o el día 31. ¿A la de la música? Esa que No ponen lo música y sé, todo. porque tengo el buen amigo Marc, Mami Rick. Ya sabes que estamos ahí con la cachondemia, con él y con Robert, y él va a todas, no se pierde una, y nos comentó de ir a esta, que sería la última del año y que sería bastante importante. Entonces sí que voy a intentar movilizarme, ahí que ya estaré justo cogiendo vacaciones de Navidad. Y bueno, si acabo cansado y todo eso, que a mí me gastan bastante estas cosas multitudinarias, pues bueno, luego puedo descansar. A ver si quedamos ese día y nos vemos todos juntos. La liamos parda. Sí, estaría bien, sería bonito también vernos por ahí, la verdad. Ahí está, ahí está. Bueno, decirte que vamos a hacer una comida para el lunes pasado, el 1-2, creo que es el 3, el lunes 3 de enero, 2 o 3 de enero. Haremos una comida de empresa y estás invitado, ya te diré. ¿Cuándo y dónde? Pues fíjate que ahora cuando lo que pasa es que no tenía el audio conectado, te he comentado de que te invitaba a comer. A ver si te pasas tú también por ahí por casa, que ya sabes que me mudé hace un tiempo, así que pásate con tu familia. Y yo iría encantado, lo que pasa que me voy a Sevilla a pasar el fin de año. Del 31 al 3 estaré en Sevilla. Sevilla tiene un color especial. Ahí está, pues a disfrutar. Ahí también hacen manifestaciones ahora. Sí, he visto que están ya ahora con el pasaporte de la vergüenza, estas cosas ahí también apretando. Es que hay que acabar con esta mentira ya. Ya se ha caído, la caída de velos ya fue. Y ahora ya se está viendo todo y bueno, a tope. Bueno, pues vamos a empezar si quieres con trabajo espiritual, que es lo que toca ahora. Y pues adelante. Muy bien. Entramos. Bueno, pues vamos por esta clase 6 del curso de meditación y sanación espiritual. Para todos aquellos que veáis este vídeo y que no estéis al tanto de las clases anteriores, pues importante verlas porque tienen una continuidad, son capítulos correlativos y vamos avanzando en el conocimiento y también gradualmente introduciendo nuevas prácticas. En el día de hoy vamos a ver la clase 6, la transmutación y la purificación. Y cuando nosotros hablamos de meditación, en el fondo es un estado de conciencia, pero bueno, hay diferentes herramientas vamos a decir, hay diferentes métodos que nos permiten ir encontrando ese estado de conciencia meditativo, como hemos ido viendo a lo largo de todo este curso. Y una de las cuestiones que nos encontramos cuando empezamos a ir hacia adentro es que se hace muy palpable el ruido interno que tenemos dentro. Muchas personas tienen la percepción de que les cuesta mucho parar la mente porque en realidad no es... También hay una parte de concentración, por supuesto, de entrenamiento, pero en realidad lo que hay es muchas emociones no procesadas. Entonces, simplemente salen a la superficie en el momento que llevamos la conciencia hacia adentro. De hecho, siempre están ahí, lo que pasa que muchas veces no prestamos atención. Y ahí es donde cobra un significado y una importancia especial todo el tema de la transmutación. Si tú quieres obtener en tu vida silencio interior, que es al final sinónimo también de serenidad, de paz interior, que es al final también sinónimo de ir conectando cada vez más con esa voz de la conciencia o esa voz del alma que es intuitiva, que te da una guía interior, que te permite conectar con tu esencia más allá de las emociones y los pensamientos, pues sin duda va a ser muy relevante
que limpiemos todas las emociones y todos los pensamientos que se han ido quedando en nuestro subconsciente como un pozo. Tenemos que comprender que a lo largo de nuestra vida tenemos infinidad de experiencias y eso forma parte de la propia vida. Pero esas experiencias dejan en nosotros una carga psíquica. Especialmente, en este sentido, cuando hablamos de transmutación, nos va a interesar contactar con todas esas cargas psíquicas de baja vibración, de emociones negativas, que acaban generando en nosotros también pensamientos y, vamos a decir, un diálogo interno negativo. Cada vez que nosotros tenemos una experiencia en nuestra vida y no procesamos esa carga psíquica que se ha generado de ese choque emocional, de esa experiencia, de ese trauma, de esa vivencia, eso queda grabado en nuestro subconsciente con una carga energética determinada y es como una cápsula del tiempo. Es decir, lo que tú experimentaste cuando tenías incluso 1 año, 2, 3, 8 años, 10, 16, 20, 30, todas las experiencias que has ido experimentando y han ido dejando una carga negativa, emocional, son cápsulas del tiempo donde esa energía emocional queda atrapada. Por lo tanto, si yo revivo hoy en día una experiencia de cuando tenía 8 años, la energía que estoy experimentando en este momento presente es exactamente la misma energía que se generó cuando yo tenía 8 años. Pero hay una diferencia. La conciencia va cambiando y va expandiéndose y va adquiriendo una mayor experiencia. Por lo tanto, la conciencia que interpreta esa emoción ahora va a ser diferente a la conciencia que interpretó aquella experiencia, aquella emoción con 8 años. Esa es la diferencia, pero la energía es la misma. Entonces, como nosotros no tenemos un conocimiento generalmente profundo y veraz sobre cómo funciona nuestro mundo interior, cómo funcionan nuestras emociones, normalmente lo que hacemos para protegernos de estas emociones negativas que nos producen un dolor es disociarnos. Nos pensamos que no contactando con ello o corriendo un tupido velo o simplemente cuando las emociones son muy intensas y han sido muy dolorosas, un mecanismo de autodefensa mental que es disociarnos de esas emociones, nos pensamos que no vamos a experimentar ese dolor. Y además, cuando incluso las circunstancias del momento presente tocan una de esas fibras y hace que salga a la superficie una emoción que vivimos hace mucho tiempo, nos da mucho miedo experimentarla porque la emoción que sentimos, recordad, es la misma que sentimos en aquel momento. Es decir, yendo a un ejemplo concreto, si yo cuando tenía 8 años hubo una experiencia que desde mi perspectiva actual es una tontería, por ejemplo, una pelea de colegio o que me quiten el bocadillo o, no sé, que me gusta una niña de clase y que se entere, ¿no? Y que a mí me dé mucha vergüenza. Tú desde una perspectiva más adulta, desde una conciencia más madura, reconoces que eso no tiene una gran importancia, no tiene una gran relevancia, que es una tontería, una chiquillada, una cosa de niños. Pero es muy diferente cómo tú lo viviste cuando tenías esa edad. Y lo que realmente es real energéticamente hablando es cómo tú lo viviste en aquel momento. Y a lo mejor que te quitasen el bocadillo fue un auténtico drama. Y entraste en shock y estuviste llorando muchas horas. Entonces, todo eso se queda ahí grabado. ¿Qué pasa? Que si yo no soy consciente de ello, cuando yo siento el contacto con esa emoción, me da mucho miedo e intento taparla. Cuando lo que deberíamos hacer es todo lo contrario. Deberíamos comprender que tenemos que ir constantemente a nuestro pasado y revivir todas esas experiencias y observarlas con una conciencia que sea calmada, que sea neutra y que desde luego es mucho más madura. Que me doy cuenta de que cuando yo observo esa emoción, yendo al ejemplo concreto, ¿no? De cuando tenía 8 años, en un sentido, pues de un ejemplo en sentido figurado, y la observo, al principio va a ser muy intenso, pero enseguida que yo la observo, esa carga psíquica se empieza a gastar. Imaginemos que tenemos bolsas de energía en nuestro campo energético y esa energía al final siempre se va a expresar, va a tender a expresarse. Si yo esa energía la niego, ¿qué pasa? Que cuando yo contacto por unos instantes con esa emoción y la niego, me siento mal y lo que hago es cargar un poco más esa energía. En cambio, es muy diferente si yo cuando contacto con esa energía, en vez de intentar negarla, la observo. Entonces esa energía empieza a reducir su carga energética. Y si además tengo
la capacidad de observarla con una actitud neutra todavía decrece mucho más rápidamente. Y si además incluso, como vamos a ver en la clase de hoy, tengo la capacidad de observarla con una actitud y con una alta vibración, esa energía psíquica se gasta muy rápido. Claro, estoy poniendo un ejemplo, pero tenemos que comprender también que, como este ejemplo, tenemos, dependiendo de cada uno, tenemos miles, decenas de miles o centenares de miles, o incluso a lo mejor me atrevería a decir que en algunos casos más. Y cada bolsa de energía psíquica negativa es literalmente como un tumor en nuestro campo energético que impide que la energía pueda circular de forma libre. Es decir, cada uno de esos bloqueos energéticos está cortocircuitando nuestro campo de energía, lo que llamamos aura o nuestros chakras. Literalmente nos está robando poder, nos está robando claridad, nos está robando bienestar. Y la acumulación de muchas de estas puede llegar incluso a enfermarnos, puede llegar incluso a hacer que tengamos una vida miserable por el simple hecho de que no tenemos el hábito de limpiar nuestro mundo interno, igual que tenemos el hábito de limpiar nuestro cuerpo externamente o de limpiar el hogar que habitamos. Pues se trata de comprender esto y de, como vamos a compartir aquí, de tener ciertas herramientas que nos permitan procesar todos esos conflictos internos que no hemos ido resolviendo. ¿Vale? Si van habiendo preguntas, en la parte final tendremos un espacio para preguntas y respuestas, así que las podéis dejar en mayúsculas, luego las revisamos. Bueno, vamos a ver, vamos a ir a la parte práctica de todo esto, porque hay mucho conocimiento y mucha teoría, pero al fin y al cabo se trata de que cada uno de vosotros tenga un ejemplo práctico de cómo puede llegar esto a cabo. Así que os invito a todos los que estéis viendo este programa a que ahora mismo, si queréis, lo podéis hacer mentalmente, pero luego cuando tengáis un rato, o incluso si puede ser ahora, cojáis papel y boli y apuntéis 10 recuerdos o 10 eventos, 10 situaciones vividas que te hayan producido dolor. Da igual cuáles sean. Las primeras que vengan a tu mente. Coges una lista y escribes 10 cosas que cuando tú las recuerdas o cuando tú las revives te hacen sentir incómodo, te hacen sentir mal, te hacen sentir dolor, sufrimiento, te hacen sentir una emoción que no te gusta sentir. ¿Ok? Te voy a dar unos minutos para que por lo menos elijas de esa lista de 10, elijas un par o 3. ¿Vale? Vas a elegir una de ellas ahora, a la que creas que tiene más carga psíquica o la que creas que te condiciona más. Esto es una lista para empezar, pero recordad que una vez que tú empiezas a tirar del hilo, te vas a dar cuenta de que hay centenares de experiencias que son conflictos que no hemos resuelto en nuestra vida. Algunos son muy intensos, otros son quizás menos intensos, pero todos ellos en cierto grado están cortocircuitando y colapsando nuestro campo energético. Así que elige una de esas situaciones. Cuando nosotros queremos transmutar una situación vivida, hay diferentes etapas. La primera de ellas es la toma de conciencia. La toma de conciencia es, por ejemplo, ese ejercicio de reconocer que en mi vida hay ciertas experiencias concretas y específicas que producen dolor. El siguiente paso de la toma de conciencia es cerrar los ojos, experimentar revivir ese recuerdo y observar cómo mi cuerpo reacciona, cómo me siento, qué partes de mi cuerpo se tensan, se incomodan. Te darás cuenta de que dependiendo de si esa experiencia está disociada o no está disociada, te darás cuenta de que aparecen tensiones en tu cuerpo. Zonas que se ponen muy rígidas o que se sienten muy colapsadas o que se sienten muy incómodas. Si estás muy disociado de esa experiencia, puede que no notes una tensión tan evidente, pero vas a notar algún tipo de señal, algún tipo de sensación, algún tipo, aunque sea muy ligera. Eso es totalmente válido porque es un punto de referencia de cómo esa experiencia está anclada, como mínimo, en alguna parte de mi cuerpo que siempre la voy a experimentar como una tensión o como una rigidez que ya puede ser un poco más
evidente o un poco más ligera, dependiendo de si estoy muy disociado o no. ¿Vale? Siguiente punto. Una vez que yo he hecho esa toma de conciencia, tengo que, si quiero sobre todo acelerar el proceso de transmutación, observarlo, pero sin identificarme plenamente con ello. Si es muy intenso lo que estoy sintiendo, puede que el simple hecho de recordarlo me haga que, por ejemplo, tenga ganas de llorar o tenga ganas de gritar o tenga ganas a lo mejor de insultar. Si ese es el caso, está bien que tú te permitas, es muy intenso, primero de todo, agotar un poco esa carga psíquica que tu cuerpo, tu propio cuerpo físico te está explicando ya cómo hacerlo, que es a través de liberar esa emoción, a través del llanto, a través de gritar, de lo que sea, ¿ok? Una vez que tú sientes que te relajas un poco y que esa carga psíquica ha bajado, lo que tienes que hacer es aprender a observar eso como mínimo con una actitud neutra, es decir, sin identificarte plenamente con ello. O, en el mejor de los casos, en la medida que vayas practicando, aumentando tu vibración. ¿Cómo tú puedes aumentar tu vibración energética? Bueno, nosotros tenemos una conciencia y esa conciencia es esa parte en nosotros que observa. Esa parte en nosotros que más allá de los pensamientos, de las emociones, está siempre observando. Cuando yo contacto con el observador, me doy cuenta de que hay asociado a esa observación una actitud interna. Es decir, todos nosotros tenemos de base, en general, una actitud con la que vivimos. Muchas veces es inconsciente. Esa actitud pues, es condicionada por diferentes circunstancias externas o internas. Si yo, por ejemplo, me acuerdo de algo muy bonito, pues mi actitud interna generalmente va a aumentar, va a hacer que mi actitud interna sea de una vibración más elevada. Voy a sonreír, voy a sentir una cierta alegría. Si sucede algo externamente que yo interpreto de una manera positiva, mi actitud interna va a reaccionar también a eso. Pero más allá de esos condicionantes internos o externos, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de sintonizar esa actitud con una frecuencia diferente. Para ello, lo único que tienes que hacer es intentar observar esa actitud y desde el punto en el que estés, simplemente tratas de suavizarla. Muchas personas tienen una actitud interna de base que es negativa o que es, por ejemplo, muy rígida, muy tensa o que está a lo mejor como alerta o que está incluso enfadada. Entonces, simplemente tomas conciencia de ello y empiezas gradualmente a buscar internamente esos clics que te permiten suavizar esa actitud. Si te cuesta mucho, puedes forzar tu cuerpo, porque al final hay una relación entre cuerpo y mente. Si yo me doy cuenta de que mi actitud es muy tensa, probablemente si observo mi cuerpo me daré cuenta de que mi cuerpo está tenso. Entonces, simplemente relaja tu cuerpo. Ves observando esas tensiones, las vas relajando. Puedes incluso imaginar que sonríes o si te cuesta sonreír internamente, sonríe físicamente. Esto genera una química que va a hacer que tu cuerpo poco a poco te permita modular esa actitud interna. Tómate un espacio y esto es algo que se puede desarrollar muy fácilmente hasta el punto de cuando tú tienes un cuerpo energético que está más o menos limpio y tienes este conocimiento integrado, tú directamente puedes activar tu corazón y empezar a sentir amor o incluso puedes masajear esta zona de aquí. Puedes conectar también, como hemos visto en otras clases, por encima de tu cabeza y conectar con un espacio interno que es una sensación como de neutralidad, de paz interior. Pues hay muchas formas y se trata de que al final, luego vamos a hacer una práctica de meditación conjuntamente, pero de que tú encuentres de manera orgánica esas maneras en las que tú puedes ir modulando tu actitud interna. ¿Ok? Paso 1, toma de conciencia, identificar esa experiencia y asociar esa experiencia con las reacciones de mi cuerpo. Paso 2, una actitud interna, primero, si puede ser neutra y desde ahí voy elevando la vibración y observo esa experiencia. Paso número 3. Una vez que nosotros estamos observando, estamos con una actitud más o menos relajada, vamos a empezar a movilizar la energía conscientemente. Si hay un bloqueo energético en una parte de mi cuerpo, significa que es una zona densificada por donde habitualmente no circula una energía refinada. Por donde literalmente a veces no circula nada de energía y eso hace que esos órganos o esas partes donde está ese tumor energético acaben generando fallas o acaben generando somatizaciones o enfermedades. Entonces, conscientemente recordar que la energía siempre sigue la intención, siempre sigue el pensamiento. Voy a empezar a movilizar energía hacia allí. Para ello, hay
técnicas muy sencillas como la respiración energética. Hemos visto un capítulo, una clase dedicada totalmente a la respiración energética. Conectar con el espacio a tu alrededor, sentir la respiración, imaginar la respiración, sentirla en todo tu cuerpo y gradualmente vas a empezar a sentir como una especie de relajación o de flujo energético. Entonces, esto también te ayuda a aumentar tu vibración, a que tu actitud interna cada vez se sienta más placentera, un mayor bienestar. Y lo que vas a hacer es movilizar conscientemente la energía hacia esos puntos de tensión. Y literalmente lo que estarás haciendo es empezar a introducir una energía refinada de una vibración más alta en un bloqueo energético de una vibración densa. Y luego tenemos un cuarto punto que es muy importante, que es sostener la conciencia ahí. Una vez que tú estás introduciendo energía en ese bloqueo energético, asociado a un recuerdo, a una experiencia vivida, te mantienes dejando que la energía vaya circulando hacia adentro de ese bloqueo energético. Y ya está. Luego, obviamente, no solamente es persistir y mantenerte ahí estable en conciencia, sino repetir ese ejercicio. Hay bloqueos energéticos que tienen una carga psíquica muy grande y que vamos a requerir de repetir este proceso durante días, semanas o en algunos casos incluso meses. Además, normalmente tú siempre vas a sentir la tensión energética, la tensión física, en la parte que está más en la superficie del cuerpo energético. Es decir, cuando nosotros tenemos una experiencia negativa y generamos un bloqueo, inicialmente ese bloqueo se suele generar en una zona de nuestro cuerpo energético, por ejemplo, el plexo solar o la garganta o cualquier otra zona. Pero ¿qué sucede? Que como nosotros, tal como he explicado antes, de manera ignorante o porque no tenemos ese conocimiento, porque no nos enseñan, tratamos de evitar contactar con ese bloqueo energético que se ha generado, lo que hacemos es que construimos capas encima de ese bloqueo energético. Voy a poner un ejemplo que se va a entender muy claro. Imaginemos que nosotros cuando somos pequeños, somos una persona que somos muy espontánea y nos gusta hacer amigos, nos gusta conocer a gente, ¿no? Y nosotros nos movemos en un ambiente familiar y vienen familiares y siempre nos tratan bien y nosotros vamos y hablamos aquí y allí, vamos a la escuela y hacemos amigos y hay un día en el que yo a lo mejor estoy en un ambiente que no es muy habitual para mí y simplemente siento ese impulso de ir a hablar con un desconocido y resulta que tengo un feedback negativo, que ese desconocido a lo mejor pues o bien me ignora o bien se mete conmigo, cualquier cosa que puede ser una experiencia negativa o una interpretación negativa de esa experiencia. Y entonces yo genero una emoción allí, ¿ok? La siguiente vez que yo vuelva a conectar con esa energía espontánea de ir a hablar con un desconocido, va a aparecer esa emoción que yo sentí negativa. ¿Y qué es lo que puede pasar ahí? Pues muchas veces lo que sucede es que me entra miedo o ya no fluyo de la misma manera que fluía, sino que esa emoción negativa condiciona mi comportamiento. ¿Y entonces qué hago? Modifico mi actitud creativa y espontánea que fluye de manera natural. Y empiezo a construir encima de eso una capa que, por ejemplo, hace que yo me inhiba y evite hablar con desconocidos. Entonces, cada vez que yo contacto con esa emoción, aparece esa capa y yo tengo el impulso de ir a hablar. Sin embargo, recuerdo que he tenido una experiencia negativa y que es mejor para que no vuelva a suceder que yo me inhiba de ir a hablar con esa persona. Y empiezo a añadir encima de eso una capa donde yo empiezo a construir mi carácter en base a eso. Por ejemplo, podría ser eso, si se repite al cabo del tiempo, que diga que soy una persona tímida, ¿no? Y que forma parte de mi carácter. Pues siempre hay personas que son más tímidas o más extrovertidas, pero aquí lo que estamos comprendiendo es el proceso energético que ha acabado haciendo que se genere una estructura de carácter que hace que yo sea tímido. Más allá de que pueda haber unas tendencias naturales, que hay gente que es más introvertida o extrovertida, ese es otro tema. Entonces, imaginemos que yo crezco ya con esa estructura de timidez, pero a medida que voy creciendo, esa timidez hace que me genere una insatisfacción porque tengo dificultades para conectar con la gente. Y entonces ahí yo intento, como ya no me acuerdo ni siquiera de esa experiencia, intento contactar con la gente creando un personaje.
Y a lo mejor, pues yo qué sé, puedes utilizar el victimismo o puedes utilizar la arrogancia, eso ya dependiendo de tus tendencias psicológicas. Y empiezas a generar otra capa encima de eso, de arrogancia o de victimismo, que es una forma disfuncional y no auténtica de llamar la atención de los demás o de intentar conectar con los demás. Y además sigue pasando el tiempo y como es una actitud disfuncional que además no está conectada con mi esencia, ese victimismo o esa arrogancia hace que yo empiece a sentir una frustración y empiece a sentir un vacío interno que empiezo a llenar, por ejemplo, a través de, pues yo qué sé, cualquier otra cosa. Amistades que a lo mejor no son recomendables o a lo mejor cualquier tipo de consumismo, consumir, pues no sé, cosas materiales para llenar ese vacío o mirar películas y series que hacen que yo pueda, en cierta manera, sentir esa conexión a través de esas películas o esas series, ¿no? Entre otras personas, películas románticas o películas de superhéroes. Y empieza a construir. Entonces, fijaos todo el proceso que se va dando y cómo vamos construyendo capas y capas y capas. Claro, cuando tú empiezas a transmutar, tú no vas a llegar al núcleo de eso generalmente, sino que vas a llegar a las capas más superficiales, que son las últimas que has ido construyendo. Y esos son los puntos de tensión que tú vas a ir sintiendo. Pero en la medida que los vas deshaciendo y que repites esa transmutación, vas a ir deconstruyendo todos esos bloqueos energéticos, todos esas construcciones de carácter artificial que has ido creando de manera inconsciente. Y ese es el proceso de transmutación, ese es el proceso de purificación que eventualmente no solamente va a liberar todas esas zonas tumorales energéticas que se han ido generando, sino que cuando llegas al final va a volver a liberar esa energía creativa y espontánea que fluía en ti antes de que hubiese esa herida. Entonces, esto es un proceso que es profundamente benéfico para realmente desatar y manifestar el potencial que nosotros tenemos como seres creativos, como seres espontáneos, como seres auténticos, que, fijaos, aquí cómo se va haciendo una relación entre ese ego, que son todos esos constructos mentales, y esa conciencia pura, más allá de los constructos mentales. Esto es lo que vamos a ir liberando a medida que vamos transmutando. Así que este es el proceso. Vamos a hacer un ejercicio práctico, todos nosotros juntos, una meditación para ponerlo, para experimentarlo en primera persona y luego estaremos resolviendo algunas dudas. Así que os invito a que cerréis los ojos. Simplemente respiras profundo y te relajas. Buscas una sensación corporal de relajación, de ligereza. Antes de contactar con esa experiencia dolorosa, vamos ya incluso a empezar a incrementar un poco nuestro nivel energético. Para ello, vamos a abrir nuestro campo energético. Primero sonríes internamente en tu pecho, sonríes internamente tu rostro, imaginando simbólicamente una sonrisa que atraviesa tu cuerpo. Llevas la atención más allá de tu cuerpo, tratando de sentir el espacio que te rodea. Y primero, sientes la respiración en todo tu cuerpo. Puedes incluso imaginar que tu cuerpo es como una esponja muy permeable y cada vez que inhalas y exhalas es como si absorbieses la energía del espacio que te rodea. Y con mucha suavidad vas a empezar a tratar de sentir o imaginar que todo el espacio a tu alrededor respira también. Puedes tratar de sentir como una especie de latido o una contracción y una expansión. Inhalas, exhalas y todo el espacio se contrae suavemente, se expande suavemente. Esto hace que tu campo energético y tus chakras se relajen, se expandan. El tamaño de tu aura y el espacio vital que ocupas se hace cada vez más grande y esto produce un mayor bienestar, un mayor flujo de energía, un aumento de vibración. Ahora, manteniendo tu conciencia
en el espacio que te rodea, como más allá de tu cuerpo, de los límites de tu cuerpo físico, vas a traer esa situación que has decidido trabajar, un recuerdo, una situación que te produzca dolor, que sea desagradable. La vas a recordar y vas a revivirla realmente. Y al hacerlo, vas a percibir cómo tu cuerpo reacciona, qué partes de tu cuerpo se sienten más tensas, más incómodas en contraste a la sensación que tenías hace un momento. Tomas conciencia de ello, lo observas desde una sensación de mayor amplitud, sin identificarte plenamente con las tensiones. Sigues manteniendo la conexión con la sensación de respiración energética en todo el espacio, como un latido. Y simplemente vas a sentir y imaginar cómo todo el espacio que te rodea, todo tu cuerpo está lleno de una energía muy suave, muy ligera, muy agradable. Siéntela, imagínala. Y vas a permitir que toda esa energía fluya de manera natural, sin esfuerzo, hacia esas zonas donde has sentido tensión al recordar ese evento. Todo esto sucede sin que tú ejerzas como una voluntad muy rígida. Tienes que buscar un punto de ligereza. Simplemente el hecho de contemplar una posibilidad hace que eso suceda. Y a medida que sientes como la energía fluye hacia los puntos de tensión, también vas a imaginar y a sentir como esas zonas absorben y se alimentan de esa energía. Y te mantienes ahí. Si en algún momento te distraes o pierdes el enfoque, simplemente regresas paso a paso, vas conectando con cada una de estas fases que hemos compartido, el espacio, la actitud interna, la respiración, desde ahí el flujo de energía y finalmente las zonas de tensión absorben esa energía. Y en todo el proceso vas profundizando en las sensaciones, en tu imaginación. Recuerda que la imaginación es el poder creador que tenemos. Cuando imaginamos, movilizamos la energía. Comprende que imaginar está conectado con sentir más que con visualizar, así que siente realmente las cosas. No hace falta que las veas o que fuerces verlas. Si las ves está bien, pero no gastes energía en intentar visualizar, simplemente siente. Todavía podemos profundizar más. Simplemente te podrías mantener ahí el tiempo suficiente, repetir este ejercicio y gradualmente irías transmutando esos bloqueos. Irías sintiendo claramente cómo cada vez que recuerdas ese evento, cada vez tiene menos carga psíquica, cada vez te produce menos dolor o incomodidad, dependiendo de la cantidad de energía que tenga ese bloqueo. Este proceso puede ser más rápido, más lento, pero vamos todavía a ir un paso más allá. Vamos a hacer algo que aumentará mucho el nivel vibratorio, por lo tanto la capacidad de transmutación. Por unos instantes vas a proyectar tu conciencia hacia arriba, imaginando que tu conciencia
que tu observación sale por encima de tu cabeza y sientes la sensación de espacio, especialmente hacia arriba. Vas a imaginar que todo ese espacio allí arriba está lleno de tu conciencia divina, tu alma, tu conciencia más allá de tu cuerpo y de tu identidad personal existe allí arriba. Y vas a transmitir hacia ese espacio, a esa conciencia que eres, una intención, un pensamiento de un agradecimiento profundo. Conectas con esa sensación y te imaginas que se expande hacia arriba. Y observas, te mantienes receptivo a las sensaciones, la respuesta que eso produce. Vas a sentir cómo transmites también hacia arriba una intención o un pensamiento de unión. Y más allá del concepto de unión, vas a sentir cómo tu propia conciencia personal se diluye y se fusiona totalmente con ese espacio. Imaginas, sientes que tú eres ese espacio. Y manteniendo tu conciencia elevada y expandida, imaginando que y sintiendo que ahora observas como alma, más allá de tu cuerpo, desde allí arriba, vas a imaginar y a sentir como todo tu cuerpo y el espacio que rodea tu cuerpo se transforma en una energía de amor, una energía de una alta vibración. Déjate llevar un poco por la intuición, digo amor, pero da igual, déjate sentir. Deja que se cree una energía, siéntela. Sientes la respiración en todo el espacio, arriba de la cabeza, alrededor de tu cuerpo, incluso por debajo de tus pies. Y todo ese espacio se llena de esa energía que estás creando de manera infinita. Y una vez más, manteniendo tu conciencia elevada, conectada con la sensación de espacio hacia arriba, de espacio alrededor de tu cuerpo, incluso por debajo de tus pies, vas a sentir como toda esa energía fluye hacia los puntos de tensión. Lo mismo que antes, solo que ahora tu conciencia está más expandida. Tu conciencia se mantiene en un lugar elevado. Y a medida que toda esa energía fluye, vas a permitir que los puntos de tensión empiecen a absorber y a nutrirse de esa energía. Eso puede ir acompañado de unas sensaciones muy particulares, como una especie de pulsaciones, de latido, de movimiento. Tú observas el proceso y te mantienes enfocado. Una vez que estás aquí, se trata simplemente de mantenerte el tiempo que quieras. Recuerda que no tienes por qué transmutar algo en una única sesión. Puedes parar cuando sea suficiente y retomar la práctica en otro momento. Obviamente podríamos extendernos el tiempo que quisiéramos, pero vamos a regresar para continuar con la clase. Cuando sea suficiente, en vez de desconectar de lo que estás haciendo, vas a tratar de abrir los ojos muy despacio, pero manteniendo tu conciencia
exactamente en el mismo punto, haciendo lo mismo que estás haciendo con los ojos cerrados. Es decir, poco a poco desarrollar la capacidad de transmutación incluso con los ojos abiertos. Y vas a abrir los ojos, pero sin perder la atención. Tu conciencia continúa dentro, incluso dependiendo de tu capacidad de concentración, sentirás como el flujo de energía continúa y continúa. Así que te invito a que trates de mantenerlo ahí, y esta práctica te puede llevar incluso a ser capaz de transmutar en cualquier situación, circunstancia, en una conversación, mientras paseas por la calle, mientras miras una serie, una película, en cualquier momento que aparezca un recuerdo, una situación que percibas que genera una tensión, automáticamente transmutas. Es como conducir. Al principio requiere toda tu atención, pero gradualmente automatizas ese proceso y eres capaz de conducir y al mismo tiempo tener una conversación, por ejemplo. Así que esa es la práctica. Si hay preguntas, pues vamos a estar contestando preguntas un ratito. Esta meditación indica, ¿se puede repetir? ¿Cuántas veces se pueden hacer? Repetirla constantemente. Se puede hacer el rato que quieras, no tiene ningún tipo de contraindicación. Y repetirla hasta que elimines todos los bloqueos de tu cuerpo energético. Claro, es un proceso de toda la vida. No es algo que, o sea, no tiene fin. Lo que pasa es que en la medida que tú vas cada vez transmutando más, toda tu conciencia se va expandiendo, tu campo energético se va iluminando, se va expandiendo, tus chakras van creciendo y tú empiezas a vivir en, vamos a decir, una conciencia cada vez más plena, cada vez más alineado con lo que tú realmente eres. El proceso de transmutación, gradualmente, al principio va muy enfocado a transmutar los bloqueos y las energías que son muy densas en nuestro cuerpo energético. En el fondo, cuando hablamos de transmutación, estamos hablando de una técnica energética de perdón. Perdonar no es decir te perdono, perdonar es eliminar el dolor que hay en ti respecto a una situación y entonces perdonas como una consecuencia natural porque ya no hay ofensa, no hay nada que perdonar, ya no queda. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos muchas experiencias, inclusive muchas de las experiencias dolorosas que tenemos son las que más nos ayudan a crecer, nos dan una mayor madurez. Aquellas personas que han pasado por situaciones muy complicadas y más o menos han sido capaces de transformarse, son personas que son más maduras, más conscientes. Lo que sucede es que muchas veces esa madurez no se puede desplegar totalmente porque todavía quedan heridas. Es decir, cuando tú transmutas el dolor que se ha generado una experiencia que igual ha sido muy nutritiva porque te ha enseñado y te ha dado una mayor perspectiva de vida, te ha permitido madurar y eres capaz además también de eliminar el dolor que se generó en esa experiencia, lo que estás dejando literalmente es que tu aprendizaje y tu expansión de conciencia se pueda desplegar total y plenamente. Entonces, la transmutación en realidad es un proceso de desarrollo personal y espiritual. Cuando nosotros hablamos de desarrollarnos personal y espiritualmente, hay dos aspectos que debemos tener en cuenta. Hay un trabajo que es constructivo, es el adquirir las capacidades, el conocimiento, las virtudes, es decir, construimos. Y hay un trabajo que es destructivo, que es de construir, eliminar todo aquello que ya no es necesario, que ya ha sido trascendido. Las dos son igualmente importantes. Incluso me atrevería a decir que en una fase inicial es mucho más importante el trabajo destructivo que el constructivo. El trabajo destructivo lleva naturalmente a que tú empieces a conectar con una mayor coherencia, como hemos comentado anteriormente. Y esa es la propuesta. Así que en las primeras etapas, la transmutación va muy orientada hacia eliminar bloqueos que son muy densos y que son negativos de experiencias que hemos ido viviendo, de las cuales recordamos incluso otras estamos disociados, y gradualmente ese proceso de transmutación se va convirtiendo en un proceso de alquimia interna, donde no solamente eliminas bloqueos energéticos, sino cuando tú te vas limpiando esos bloqueos energéticos, el efecto de la transmutación lo que genera es un cambio
de tu, vamos a decir, de tu estructura energética misma. Hace que tu campo energético empiece a aumentar su vibración y hace que literalmente tu campo energético no solamente se expanda, sino que se vuelva radioactivo. Es la alquimia, es lo que los alquimistas llamaban de convertir el plomo en oro. Primero se trata de eliminar lo que hay y luego se trata realmente de, en un proceso iniciático se llama transfiguración. Primero es la transmutación y luego es la transfiguración. Primero eliminamos todas las impurezas que hay y luego gradualmente convertimos el plomo, es decir, una energía más densa, en una energía espiritualizada que es oro. Así que este es el proceso y adelante con ello para el resto de la vida. Enrique, tengo una pregunta. Mañana es el solsticio. Estás 3 días de subida, 3 días de bajada, pero también es Navidad, también es fin de año. ¿Quieres explicarnos algún ejercicio o alguna cosa o lo que tú quieras comentar ya entrando en fiestas? ¿Algo para cerrar el año? Bueno, qué sé yo, pues a ver, ya que va sobre transmutación, yo invitaría a esto. Podríamos comentar muchas cosas, pero vamos a enmarcarlo, ¿no?, en lo que hemos visto aquí. Fíjate que cuando hay esas reuniones familiares, nos damos cuenta de que hay patrones familiares que son prácticamente ineludibles, ¿no? Y sabemos que siempre que nos reunimos con familia se dan esos mismos patrones, hay esas rencillas, hay esos conflictos no resueltos que se han ido dando, incluso se han ido transmitiendo como patrones de forma transgeneracional. Uno, cuando contacta con la parte de ese patrón o de ese egregor familiar y lo transmuta en sí mismo, hay un porcentaje de ese trabajo energético que uno hace en sí mismo que va directamente hacia los familiares, hacia las personas asociadas o hacia ese egregor familiar que pierde también una carga psíquica. Entonces, eso te conecta mucho con realmente con ese conocimiento muchas veces incomprendido, metafísico, ¿no? De que lo que tú te transformas en ti, ¿no?, acaba transformando el resto. Que cuando tú cambias, el mundo cambia. Y es verdad que el mundo o las personas, cada uno tiene su propio karma y tiene su propio proceso, pero hay una interrelación también. Entonces, para estas fechas navideñas, ¿qué mejor regalo se puede hacer que contactar antes de que haya esa reunión con cada uno de las familiares, con cada una de las personas que te vas a reunir y observar cómo te sientes al contactar con esa persona? Te vas a dar cuenta, igual que aquí hemos cogido un recuerdo, pero cuando tú contactas con una persona, esa persona, si hay conflictos no resueltos, te va a generar algún tipo de tensión, algún tipo de emoción o de sensación en tu propio cuerpo energético. Si tú pudieses explorar energéticamente y ver lo que hay ahí energéticamente, te darías cuenta de que hay bloqueos que están relacionados en los dos cuerpos energéticos a través de vínculos. Entonces, cuando tú haces ese trabajo de transmutación en ti en relación a lo que sientes cuando contactas con la otra persona, no solamente te estás sanando tú, estás perdonando a esa persona y estás permitiéndote experimentar esa persona de una manera sana, de una manera amorosa o de la manera que corresponda, más allá de los bloqueos y las heridas, sino que también hay un porcentaje de la sanación que va directamente hacia ella. Porque en ese vínculo energético, si desde una de las partes deja de circular energía de un tipo determinado, el otro bloqueo energético, en el otro extremo, también pierde una parte de su carga psíquica. Y a veces esa persona va a tener la capacidad de acabar de transmutar eso. A veces no. Eso ya depende de su estado de conciencia, de muchos condicionantes. Pero con la transmutación yo he podido llegar a ver situaciones, casos, infinidad de casos reales, ¿no? De, por ejemplo, empezar a transmutar la relación con el padre o con la madre. En concreto, o sea, me viene un caso que es real, ¿no?, del padre, un padre ausente que hacía como unos 15 años que no contactaba con esa persona empezó a transmutar y al cabo de 2-3 días transmutando, el padre, después de 15 años, le llamó por teléfono. Y, claro, ¿qué es lo que quieres? Mira, hijo, simplemente me he acordado de ti después de mucho tiempo y he sentido el impulso de llamarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acabas de generar un cambio energético, acabas de desbloquear algo que estaba ahí y tú has tomado responsabilidad de esa situación y has permitido que la otra persona se libere de ese dolor hasta cierto punto, por lo menos hasta el punto de hacer esa llamada, ¿no?, y dar ese gesto. Así que, bueno, qué mejor ejercicio para estas Navidades que, aparte de regalar cosas materiales, podamos regalar sanación, entendiendo que en cada una de las relaciones que tenemos en la familia nosotros somos una parte de ese dolor que es compartido, que esas experiencias vividas, ¿no?, que nos han resuelto.
Por aquí te decía, José dice en la meditación, sentí muchas ganas de llorar y un fuerte ardor como fuego, arriba y detrás de mis ojos. Por suerte ya bajó y está fresca esa zona. Claro, claro. Lo que comento, muchas veces, sobre todo cuando empezamos a hacer este tipo de ejercicios, claro, es que a lo mejor nunca hemos prestado atención durante toda nuestra vida a esos bloqueos. El simple hecho de contactar con ellos hace que aflore ya de una manera muy automática una emoción. Entonces yo recomendaría que si la emoción es muy intensa, antes lo he comentado, te des un espacio de transmutación que es llorar o lo que sea. Entonces luego, primero permitirte eso, ¿no? Y luego ya gradualmente vas entrando en la transmutación y va a producir pues este tipo de efecto de manera muy directa, muy clara, que como comentas, ¿no? Una mayor ligereza, una mayor sensación de frescor, una mayor sensación de expansión, de plenitud, porque literalmente es que es lo que estás generando, estás introduciendo energía fresca, energía limpia, estás permitiendo que algo que está muy tenso y muy rígido se expanda y se abra, y muchas veces es inmediato, a veces puede llevar un poco más de rato y a veces puede dar mucho miedo porque es tan intenso lo que hay ahí que nos da miedo, ¿no? Romper a llorar o a gritar o lo que sea. Pues permítetelo, vete a intimidad y cuando estés solo, hazlo, grita, llóralo. No te va a quedar otra. O sea, al final, si no lo haces en la intimidad, eso se va a manifestar a través tuyo en cualquier situación con las personas. Entonces, mejor tomar esa higiene, comprender, ¿no? Que tú tienes la capacidad de sanar eso y de expresarlo en tu intimidad y de liberarte de ello y de también permitir que el resto de personas que interactúan contigo puedan conectar contigo sin que esté ese filtro negativo, ¿no? En las relaciones. Te iba a decir, como no están entrando más preguntas del público, Luis Palacios te va a hacer una pregunta. Indicas, va un poco fuera de tono, de contexto. Yo te iba a preguntar, ¿qué entiendes tú por esto que ha salido ahora nuevo que se llama metaverso? Wow. Mira, al final la tecnología es un instrumento. El problema es que la tecnología avance más rápido que la conciencia. Tú no puedes dar un instrumento, una herramienta a un niño porque no va a saber hacer uso de ello. Entonces, claro, vivimos en una sociedad donde no se pondera, en general, a nivel por lo menos macro, cultural, el desarrollo de la conciencia, sino la ignorancia, el desconocimiento de la tecnología que somos cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo, en paralelo, hay un superdesarrollo de tecnología que no estamos preparados, que mucha gente no está preparado. Entonces, claro, el metaverso, para muchas personas, pues puede ser una trampa mortal, literalmente. Es como vienes aquí a experimentar la vida y bueno, ya es como el siguiente paso, ¿no? En la Matrix, que es directamente ya desconectarte de esa vida. Ahora, el metaverso en sí mismo no es malo y puede tener cosas positivas y yo creo que es algo inevitable que al final, igual que apareció Internet en su momento, pues Internet, la realidad virtual, pues está destinado a ser un instrumento que forme parte de nuestra sociedad. Y el hecho, por ejemplo, de poder contactar, pues igual que utilizamos las redes sociales y que vemos que también todo lo que está pasando en las redes sociales están siendo un instrumento fundamental. Por eso hay tanta censura, porque es una herramienta muy potente que nos permite conectar. Bueno, pues el metaverso te va a permitir conectar con las personas con un avatar y en vez de estar chateando a través de un muro, pues vas a estar hablando con esa persona directamente. Eso no es malo, pero claro, la conciencia que utilice ese instrumento es lo que va a marcar la clave. Y la conciencia es la que es en términos generales. Entonces, bueno, va a tener dos caras, como todo lo tecnológico. Siempre va a tener una parte positiva, a mayor conciencia más positivo, y va a tener una parte negativa o muy negativa, porque vemos cuál es la dinámica a nivel general, ¿no? Y eso es un poco lo que opino. Vale, comentar a los que nos estáis viendo que pondremos la nueva fecha del taller, que se iba a hacer entre hoy o mañana, pero lo hemos pospuesto porque no había mucho personal. Entonces ya daremos una fecha nueva. De todas maneras, podéis entrar en aulaspandora.com, en autor, en Indica, y tendréis todavía pues todo tipo de, o bueno, otros talleres que hemos hecho, Despierta tus poderes, El sendero interior, Protección energética,
define, conecta con tu propósito de vida. Todos estos los podéis hacer durante todo el año y ahora para Navidades pues van a haber descuentos por si los queréis hacer, pues los sacaréis más baratitos. Igual que con el Black, pues ahora también en Navidades el Iván sé que va a hacer una oferta que entrará esta semana. Lo digo para que los que quieran estar. Yo te iba a hacer otra pregunta. Téstame energéticamente cómo ves el 2022. A ver qué te llega a ti. Lo veo oscurito. Lo veo bastante oscuro, es algo que he mirado. Y sobre todo, claro, aquí depende de dónde te enfoques. Lo veo oscuro en un nivel general, pero a nivel individual, o sea, esta guerra se tiene que luchar a nivel individual. Cada uno tiene que tomar responsabilidad de su vida. Ahora, cuando nos vamos al tema macro, ¿qué es lo que he hecho yo para proyectar a futuro cómo veo toda esta situación? Pues conectar con el egregor de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Llámalo el bicho, ya me entiendes, pero no solamente el bicho en sí, sino todo lo que se está generando, ¿no? Alrededor de eso y todo el plan que hay alrededor de todo eso. Y cuando conecto con ese egregor, es un egregor muy, muy, muy negro, es una nube negra, literalmente, grisácea negra. Dependiendo del país, es más densa, menos densa, pero en general está muy extendida por todo Occidente y por todos los países donde está sucediendo esto. Y en el 2002 la veo que va más. En el 2023, te digo más porque lo he mirado, en el 2023 sigue yendo a más, pero veo en algunos puntos donde en el 2023 entra mucha luz. Esto es una proyección, esto no es una adivinación, porque aquí eso es una proyección de futuro y puede cambiar en el momento que hay un cambio en el momento presente, un cambio de conciencia. Entonces, las proyecciones al final es en base a una situación de conciencia en un momento determinado. Es un potencial futuro, podríamos decir, una línea temporal, se podría decir. En el 2023 yo veo todavía que este egregor está muy fuerte, pero sí que veo en algunos puntos y sobre todo cuando conecto lo veo en febrero o en marzo de 2023, veo como hay algo de rotura y entra muchísima luz en ese egregor y pierde fuerza. Luego lo retoma, pero ya no tiene tanta densidad. Es el primer año donde yo veo que si fuese algo que donde se va cargando, hay un pico de bajada y luego se mantiene ahí estable. Y a partir del 2024 yo veo que se empieza a disolver. Claro, no es de un momento para otro. Y sí que es verdad que yo con la proyección 2025 todavía está ahí, pero ya es como desde el 2024 se empieza a dar, 2025 va oscilando, pero está mucho más bajo ya que en el 2022 y en el 2023, mucho más bajo. Y a partir del 2026-2027 yo este egregor ya no lo percibo en esa proyección. Lo que percibo es, cuando conecto con este egregor, percibo luz. Ahora, la intención de la proyección también depende de la intención en la que yo me esté enfocando. Yo me estoy enfocando en este egregor del bicho. Habría que ver, ¿no? Si yo pongo otra intención, cómo se ve esa proyección. Y eso es lo que puedo decir. Entonces, yo creo que esto a nivel macro, lo que es la agenda y lo que es el ruido, porque sobre todo hay que entender que una cosa es lo que está pasando y otra cosa es lo que se está diciendo que está pasando y todo el ruido que se está generando. Ese ruido no se va a callar. No se va a callar, va a continuar ese ruido. O sea, esto es un plan que va para el 2030, que va para el 2045, para el 2050. Entonces hay una agenda ahí. Y yo invito a la gente a que tome decisiones, es momento de tomar decisiones valientes. Nunca ha sido tan fácil porque al final cuando te ponen entre la espada y la pared es mucho más fácil tomar decisiones. Cuando tú tienes un estado del bienestar, un estado de confort, es difícil salir de esa zona de confort. Pero cuando tú ya estás incómodo, ya hay tierra quemada o lo que sea, pues es mucho más fácil. De perdidos al río, como se dice. Entonces es momento de tomar decisiones, esa es mi opinión. Y sobre todo es momento de entender que proporcionalmente a toda esa oscuridad y a ese egregor hay muchísima luz y nunca ha sido tan fácil juntarte y conocer personas donde sintonizas y nunca ha sido tan fácil que haya vamos a decir, un espíritu de hermandad y un espíritu de una buena voluntad para construir como el que hay ahora. Hoy en día tú te puedes encontrar por cualquier lugar a una persona, y el otro día lo comentaba, es como cuando tú te vas de viaje, por ejemplo, tenemos que cortar. Un minuto, quiero acabar esto. Te vas de viaje a cualquier país, cuanto más perdido mejor, y te encuentras con alguien de tu país allí. La sensación que tienes de camaradería, de encontrarte un español o de lo que sea, no la tienes si te lo encuentras aquí. Pues esa situación se está dando en tus propios países, cuando conectas con personas que ves que sintonizan contigo. Y eso creo que es algo muy importante que acaba de empezar.
Perfecto, Indica. Pues te veo el año que viene. Muy bien. ¿Nos vemos el año que viene ya? Digo en pantalla, seguro que nos vemos antes. Muy bien. Bueno, Muchas pues nada, gracias, un Enrique. beso. Hasta Nada, es un luego. placer. Hasta luego. Nos vemos. Bueno, pues vamos ahora ya con el doctor.